con Daniel. Perdón, Daniel no. Pero empezaba por D. A todos quieren ganarle a uno de ustedes. Entonces, terminamos con David y fueron 17 o 18 semanas muy especiales. Los viernes hemos estado trabajando a Elías, a Eliseo, a Daniel, siguiendo los profetas. Pero ahora vamos a seguir las huellas del maestro. ¿Hasta dónde nos va a llevar? No lo sé, pero vamos a seguir las huellas del maestro. Vamos a estar ahí. Siguiendo las huellas del maestro según Marcos, pero ya le explico por qué Marcos y cuál es la intención pues de estudiar de una manera un poco más detenida la vida del Señor Jesucristo. El título para hoy es Mensajero, Profeta o Loco. No me abra los ojos así, hermano. ¿Cuál es el título? Mensajero, Profeta o Loco. Ya verá usted por qué el título. Ahora, esta mañana les dije en el primer servicio, les dije, no sé si me alcanza el tiempo, pero ya como experimenté con ellos, sé que me alcanza el tiempo. Entonces, si me alcanza el tiempo. Vamos a leerlo y luego vamos a hacer unas aclaraciones. Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Dígale, Señor, háblame. Dígale al Dios del cielo que hable a su vida. Diga, yo no vine a escucharle a este hombre, sino quiero escuchar tu palabra. Así que, Señor, por favor, habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo me complace verle, Diana? Qué bueno que esté aquí. Así se tape todo esto, así la conozco. Qué bueno. Antes de empezar, quiero hacer algunas notas aclaratorias que no tienen que ver exactamente con el mensaje o con el personaje que vamos a tocar, pero que son necesarias saberlas. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos acerca de las Escrituras y a veces nos centramos en conceptos que hemos aprendido bien intencionados, pero desenfocados de la realidad, y es las Escrituras. Si vamos a seguir los pasos del Maestro, es apenas lógico que tenemos que mirar todo lo que está alrededor de él para poder entenderlo, para poder realmente seguirlo como debe ser, ¿cierto? Entonces, no diríamos que seguimos al Maestro según Marcos, sino tendríamos que seguirlo según Mateo, tendríamos que seguirlo según Juan o según Lucas o todos ellos, ¿cierto? Pero ¿por qué vamos a seguir al Maestro desde la perspectiva de Marcos? Pasa y sucede que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento el orden de los evangelios, encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y pensamos que es el orden cronológico en el cual se escribieron. Hoy tengo que decir públicamente que durante el tiempo que estuve en el seminario bíblico, vi una materia que se llamaba bibliología y me enseñaban acerca de eso y aprendí muchas cosas que después enseñé en un tiempo que estuve como maestro. Y enseñaba también lo que había aprendido. Pero que a través de ir indagando, porque soy una persona, y espero que usted tome también esta forma, que no se queda quieta, sino que vive constantemente estudiando. Yo vivo constantemente mirando. Aprendí que hay muchas cosas que me enseñaron que no están realmente basadas en un concepto real, sino en un concepto meramente religioso.
Entonces yo enseñaba que las escrituras no tienen contradicciones. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor no tiene contradicciones? La mayoría de nosotros creemos eso, porque nos enseñaron, la palabra de Dios no se contradice. Y peleamos contra alguien que llegue a decir que la palabra de Dios se contradice, pero cuando usted va a ver detalles en la Biblia encuentra que sí se contradice, que hay cosas que no concuerdan, ¿cierto? En el nacimiento de Jesús, Mateo lo ubica en Belén, pero Lucas lo ubica en Nazaret y le llama Jesús de Nazaret. Entonces yo digo, bueno, nació en Nazaret, nació en Belén, ¿cómo es cierto? Y quedamos así. Lo importante no es dónde nació, si nació en Belén o en Nazaret, a no ser que usted vaya a poner el arbolito, entonces le pone Belén, o si no le coloca Ciudad Bolívar o le coloca cualquier cosa. Pero no es dónde nació, sino lo importante es que nació. ¿Me hago entender? No es la contradicción, sino la verdad espiritual que está detrás de la palabra. Eso es lo que realmente trasciende, ¿cierto? Entonces encontramos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento cosas que están a veces en Reyes y en Crónicas y siendo la misma historia, no coinciden, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita por seres humanos. La Biblia fue escrita por personas como usted y como yo, inspirados por el Espíritu, pero que como seres humanos a veces nos equivocamos en fechas, en situaciones históricas y en todo. No pasa inapercibido esto en los evangelios, en la historia de Jesús. Resulta que cuando el Señor Jesús muere, me puedo mover, ¿no? Cuando el Señor Jesús muere, automáticamente el pueblo judío sigue algo que se llama la tradición oral. Es algo que viene de muchas generaciones entre los judíos, la tradición oral. Ellos se transmitían el conocimiento de padres a hijos y así sucesivamente, generación tras generación. Cuando muere el Señor Jesús, exactamente siguen haciendo lo mismo. Entonces ahora siguen contando la historia de ¿quién? Del Hijo de Dios, la historia del Mesías, y viene trascendiendo, pero hay un problema, y es que a veces nosotros fallamos en la comunicación. ¿Alguna vez ha jugado al teléfono roto? ¿Lo conoce? Teléfono roto es, entonces vamos a poner un mensaje en Carlitos. Va a poner un mensaje en Carlitos y ese mensaje tiene que llegar hasta el otro Carlitos. O sea, eso es como de positivo a positivo, ¿no? Nos va a ser corto. Pero se supone que el mensaje que pongo en Carlos debe llegar el mismo ¿a dónde? A Carlos. Y lo hacemos apenas aquí con tal vez 12, 15 personas y pasa algo, que el mensaje que yo pongo en él no es el mismo que él va a recibir. Porque tal vez Ramiro lo va a distorsionar. Tal vez este joven en una buena intención le va a poner o le va a quitar algo, o tal vez doña Ana se le va a olvidar algo y no nos va a llegar el mensaje tal cual lo pusimos allí. Entonces es el problema de la tradición oral, que el mensaje se iba distorsionando, iba perdiendo su sentido real y entonces hay un problema. Vamos a hacer una historia, pero la mayoría de gente era analfabeta. Estaba el problema en analfabetismo. La mayoría no sabían leer ni sabían escribir. Recuerda lo que dicen de los apóstoles, que eran hombres sin letras y del vulgo. Entonces, ¿cómo hombres sin letras escribieron evangelios? ¿Se lo ha preguntado? Lo cierto del caso es que se levantan algunas personas con el interés de colocar las palabras de Jesús. Ahora entienda esto, que no solamente hay analfabetas, sino que los pocos que saben escribir saben escribir y saben leer, pero no tienen los recursos. Y es costoso comprar un papiro, es costoso comprar tinta, es bastante engorroso el asunto de tener que importarlos y traerlos. Entonces, no todo el mundo está dispuesto, pero cuando llega el momento, algunas personas con dinero patrocinan para que se escriban algunos tratados que son las palabras de Jesús. Entonces lo primero que encontramos son las palabras de Jesús o los dichos de Jesús. Empiezan a circular los dichos de Jesús. Y así pasan los años hasta que en el año 65, ojo con esas fechas, esto es una inducción, pero quiero que ustedes tengan el conocimiento porque es necesario tener el conocimiento. En el año 65, un hombre se levanta, Marcos,
se levanta Marcos, que es sobrino de Pedro, es el que en el libro de Hechos de los Apóstoles se conoce como Juan Marcos, es el mismo Marcos. Se levanta Marcos y dice, yo voy a organizar la historia de Jesús. Entonces acude a la primera fuente, que es su tío, Pedro, y Pedro es un apóstol. Y le dice, bueno, tío, ¿cómo fue la vuelta con el Señor? Y Pedro le dice lo que se acuerda y Él toma otras investigaciones y elabora el primer tratado. Por eso dice que este es el comienzo ¿de qué? ¿Te acuerdas lo que leyó usted? El comienzo del Evangelio, el comienzo de las buenas noticias. Él empieza y hace un tratado de 16 capítulos, que luego él no los coloca por capítulos, pero luego otras personas los colocarían por capítulos. Y coloca este tratado, es el más corto, pero es el más certero de los 4 evangelios. Eso pasa en el año 65. ¿Cuánto lleva de muerto el Señor? Sí, muere a los 33, como dicen los historiadores. Entonces, imagínense, ya lleva ¿cuánto? Prácticamente 32 años de que ha muerto el Señor. Entonces se pierden algunas cosas en la historia. Y entonces la gente ya tiene la historia de Jesucristo, no tiene las palabras del Señor, sino tiene la historia que les da Marcos. Pero luego se levanta Mateo para el año más o menos 70 y 75. Se levanta Mateo y dice, ay, pero ¿cómo Marcos va a hacer una historia? Y yo que estuve con el Señor, yo que era discípulo, yo que comía con Él, que caminaba con Él, no voy a hacer mi historia. Además, yo leo en el Evangelio de Marcos que Él no colocó la genealogía, no colocó el nacimiento, no colocó esto. Y dice, voy a hacer mi propia historia. Y se basa en el relato que ya hizo Marcos, porque es el fundamento Marcos. Se basa en el relato que hizo Marcos y ahora añade algunas cosas, que es la genealogía que usted encuentra en Mateo, el nacimiento virginal de una virgen, más bien de Jesús, que es otro asunto que empiezan a añadirle allí, y algunas cosas que no están en el Evangelio de Marcos, y saca el Evangelio de Mateo, pero realmente Mateo no lo escribe. Y entonces, y yo siempre dije que el Evangelio según San Mateo, tranquilo, no se vaya a ir de para atrás. Mateo no lo escribe, Mateo lo patrocina, ¿sí me hago entender? Él da su concepto, da sus ideas, y hay otras personas que están argumentando, y entonces reúnen las palabras de Jesús, los escritos de Jesús, el Evangelio de Marcos, y conforman un solo compendio y deciden colocarle el Evangelio de Mateo. La gente no tenía los problemas que tenemos nosotros hoy, ¿no? Si yo digo hoy, la luna es bella y el sol también, y le pongo en el Face Miguel Fino, ¿de quién es la autoría? De Miguel Fino. Entonces mañana Ramiro dice, la luna es bella y el sol también, y yo lo demando, porque está abusando de mis derechos, es mi autoría, ¿no? Y peleo por mi autoría y digo, no señor, eso lo dije yo y lo vamos a llevar a un estrado y vamos a pelear por ese es el pensamiento de ahora. El pensamiento de aquella época es diferente. Entonces, ahora es Ramiro el que escribe, pero Ramiro es un hombre que todo el mundo conoce. Y yo escribo algo bonito y lo pongo y dicen, pero eso lo escribió Miguel Fino. ¿Quién es ese man? Entonces, para que me lean a mí, ¿qué hago yo? Le coloco el nombre de Ramiro. Entonces coloco Ramiro. ¡Ay! ¿Quién lo escribió? ¿Ramiro? ¡Wow! Eso hacen con el Evangelio de Mateo. Todos ellos toman la historia, la colocan ahí y le colocan Mateo. Entonces cuando la gente dice, ¡ay! Era el que estaba con el Señor. Entonces le dan la valoración que se merecía. Para esa época de Mateo, hay un señor con mucha plata. Siempre ha habido señores con plata, y no son pastores, ¿no? Que dice, ay, con plata es pastor. No, yo soy la excepción. Entonces, se levanta un señor con mucha plata que se llama Teófilo, y Teófilo llama a un médico que se llama Lucas. Y le dice, mira, Lucas, viejo, yo lo veo a usted como que es una persona muy pilo y todo, ¿por qué no se averigua la historia y me la escribe? Por eso empieza el Evangelio de Lucas, Teófilo, ¿sí? Empieza el Evangelio de Lucas así, Teófilo, porque Teófilo es el que está poniendo la plata. Entonces, ahora
Lucas empieza a investigar y empieza por el Evangelio de Marcos. Toma lo que dijo Mateo y toma lo que dice la tradición y elabora otro evangelio. Entonces tenemos 3 evangelios y la genealogía de Marcos no es igual a la que está en Lucas. Él también toca el nacimiento de Jesús, pero lo toca desde otra perspectiva. Encuentra usted, entonces uno dice, pero si es una sola historia, un solo Jesús, ¿por qué no hicieron una sola historia? La historia de Jesús por el que fuera y se acabó. Pero cada uno tiene una versión de los hechos. Y las cosas que están en el uno no están en el otro, aunque se parecen los 3 primeros, por eso se llaman sinópticos, son los evangelios sinópticos, están reunidas en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces cada uno tiene ahora su historia y el uno trata de corregir al otro y el otro trata de corregir al otro, cada uno colocando su punto de vista. Preciso vino Dianita a la clase de bíblica, pero bueno, ahí está. La cuestión es que para el año 100, unos muchachos que son discípulos de Juan, no es Juan, discípulos de Juan, encuentran unos escritos de Juan. Entonces estos juaninos dicen, vea, aquí está la historia de Jesús, vamos a publicarla. Pero aprovechan que han pasado ya muchos años en que se escribieron los 3 evangelios y ahora dicen, hay que hacer unas correcciones. Entonces vamos a colocar a Jesús desde una perspectiva de la eternidad. Por eso empieza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, lo mandan a la eternidad, ¿sí? Y empieza a darle un toque combatiendo ciertas doctrinas que se están levantando ya para el año 100, doctrinas heréticas como el gnosticismo, como ya hay unas ideas, todavía no ha nacido este señor arriano, pero ya hay el principio del arrianismo, la idea del arrianismo, y ellos con su evangelio de Juan empiezan a defender su posición cristiana, saliéndose muchas veces de la historia. ¿Para qué? Para querer convencerlos de que es la realidad del Mesías. Entonces usted encuentra en el evangelio de Juan una historia que no encuentra en los otros 3 evangélicos y es el paralítico de Betesda, ¿cierto? Usted encuentra la resurrección de Lázaro y no la encuentra en ninguno otro. Encuentra cosas diferentes allí. Encuentra cosas diferentes. El problema es, ¿cuál es la verdad? Toca decirle al señor del pescado que pase más temprano. Oiga, ¿cuál es la verdad? La verdad es todo. O sea, entienda por favor que la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y nos es útil. Toda esa escritura nos sirve realmente, la escritura nos sirve, es inspirada por Dios y nos es útil para los propósitos que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la verdad del evangelio. Entonces, cuando miramos los 4 evangelios, usted no se ponga a ver las contradicciones, no se ponga a ver las diferencias, no se ponga a ver eso, porque se pone a escarbar y lo va a encontrar. Eso no puede afectar su fe. Usted tiene que verlo como una sola verdad, que vino el Hijo de Dios, el Mesías, vino, se hizo hombre para morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Detrás de cada historia, miren la verdad espiritual que hay para que pueda usted sustentarse en ella y ser transformado por esa palabra. Eso es lo que tiene que mirar. Porque si usted se pone a mirar, en el 1 relatan que el endemoniado gadareno era ¿cuántos? 1, pero mira el otro evangelio y eran 2. Y usted dice, al fin, ¿qué? ¿Eran 1? ¿Eran 2? ¿Cuántos eran? No entre en ese conflicto. Entre en la vivencia de lo que es la palabra del Señor. Ahora, le repito esto. El evangelio de Marcos es inspirado por Pedro y recaudado por otras personas. Mateo se basa en Marcos, en su experiencia y en el contexto de otras personas. Lucas toma a Marcos, a Mateo y los relatos de otro que usted lee y dice que se ha investigado. Dice, yo he investigado esto. Y el evangelio de Juan es una recopilación de escritos de Juanino. Entonces, usted quiere conocer al Señor, quiere seguir los pasos de Jesús. Vaya conmigo un momento a Gálatas capítulo 1, versículo 12.
Gálatas 1:12. Y ahora va a quedar sorprendido de lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces encuentro que Pablo tiene algo que no tienen los que estuvieron contemporáneos con Jesús. Pablo tiene mucho más que Mateo, que vivía con él. Tiene mucho más que Marcos, que era el sobrino de Pedro, porque dice, a mí el evangelio no me lo enseñó ni Pedro, y él conoció a Pedro, él conoció a Mateo. A mí no me lo enseñaron ellos, a mí me lo reveló el Señor. ¡Wow, Pablo! Entonces, si quieres seguir las huellas del maestro, ¿qué vas a hacer? No vas a leer solamente los 4 evangelios, sino que si quieres seguir las huellas del maestro, ahora vas a tener que leer las cartas paulinas, porque en las cartas paulinas está el compendio de la vida de Jesús. Si bien es cierto que Pablo escribe a los tesalonicenses, Pablo escribe a los colosenses, Pablo está escribiendo a los romanos, en cada fragmento está dejando ¿qué? Enseñanzas que Dios le da de la vida de Jesús para postrarlas en ellos. Entonces usted encuentra a un Pablo hablando de una segunda venida y no lo encuentra en ninguno de los evangelios. Sí, en Mateo 24 encuentra algo de eso, en Mateo también, en Lucas 16 creo que está. Entonces encuentra usted que para seguir al maestro tenemos que mirar todo el compendio, pero no es solamente ponernos como críticos a ver qué es o qué no es según el criterio, sino a sacar las verdades espirituales que hay en ello. Quería hacer esa aclaración para que podamos seguir las huellas del maestro realmente, porque va a ser emocionante. No sé cuánto tiempo nos vamos a demorar, pero va a ser emocionante. Entonces yo digo, vamos a seguir las huellas del maestro según Marcos, pero vamos a estar viendo Lucas, vamos a estar viendo Mateo, vamos a estar viendo a Juan, también vamos a estar viendo las cartas paulinas. Entonces, ¿están preparados para esta aventura? Espero que sí. No se la van a perder porque va a ser muy, muy especial. Hoy vamos a tocar a un personaje bien especial, Juan el Bautista. Porque el Evangelio de Marcos empieza ¿con quién? Con Juan el Bautista. Y la pregunta es, ¿qué es este hombre? ¿Es mensajero? ¿Es un profeta? ¿O es un loco? Bien, si usted lo que quiera, espero que al final de esta disertación usted tenga una respuesta. ¿Qué es el hombre? Tenemos que mirar algo. Primero, este hombre está puesto en la tierra para un propósito específico. ¿Está puesto en la tierra para un propósito específico? Mire lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Como está escrito en Isaías, o sea que había sido profetizado de él, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿Quién había escrito de él? El profeta Isaías y el profeta Malaquías. Los dos habían, o sea, es un hombre nacido con un propósito específico, un propósito específico. No sé, muy seguramente usted lo sabe, pero permítame recordarle la diferencia entre propósitos específicos y propósitos generales. Algunos, la mayoría lo saben, tal vez otros no, y por eso yo quiero hoy hacer la aclaración. Porque la mayoría de personas viven en propósitos generales. ¿Cuáles son los propósitos generales? Todo el mundo quiere lo que todo el mundo quiere. ¿Usted qué le gustaría? Ay, no, a mí me gustaría tener mi casa. Ay, también me gustaría tener mi carro. Otro más allá dice, ay, a mí me gustaría tener una finquita en Girardot. ¿A quién no le gustaría eso? ¿Cierto? ¿Son propósitos qué? ¿Qué le gustaría? Ay, no, a mí me gustaría tener un esposo. Si es una mujer, ¿no? No es que salga por ahí, ay, a mí me gustaría. Dios mío, Señor. Para acá se convierta más bien. Ay, a mí me gustaría tener mi esposa, me gustaría tener hijos, y nos gustaría tener una carrera, y nos gustaría tener y tal, y nos gustarían tantas cosas que le gustan ¿a quién? A todo el mundo. Y muchas veces nos programamos en la vida en esos propósitos generales para sacarlos como sea.
Porque tenemos la teología metida que por donde nos cabe la cabeza, nos cabe el resto del cuerpo. ¿Cierto? O sea, por ahí empezamos y por ahí salimos. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Y hay gente que lo alcanza. Hay gente que usted la ve realizándose de una manera especial. Usted lo ve y sí, ya tengo una casa, ya tengo mi carro, tengo mi carrera, tengo mi familia, pero no le satisface. ¿Por qué no le satisface? Porque no es el propósito de Dios. Entonces, después de que tienes una casa, andas amargándote porque no puedes comprar otra. ¿Conoce personas así? Ay, pero yo pasé y vi ese apartamento allá. Ay, ¿cómo hago? ¿Será que me aceptan un préstamo para tener? Y empieza una carrera alocada desde el corazón. ¿Por qué? Por poseer. Ay, sí, hoy quisiera ir y darme unas vacaciones allí en Santa Marta, que está tan rico, que tal. Y vas, son propósitos generales. Y vas y te das las vacaciones y lo haces y la pasas rico. Y cuando llegas de allá le dices, oye, mire que está tan bueno ir a Cancún. ¿A dónde? Cancún. Ay, yo quiero ir. No hay nada que le pueda saciar. Salomón dijo que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar, ni el corazón de ¿qué? De desear. Porque son los propósitos generales. Y la mayoría de personas, la mayoría de seres humanos vivimos en esos propósitos generales. Y los conseguimos y como vivimos insatisfechos. ¿Eres feliz? Sí, yo soy feliz. Ay, tan bonito su carro, hermano, qué bonito. Sí, estoy pensando en cambiarlo porque ahorita salió uno que funciona con agua. Y el día que tenga el que funciona con agua, quiero uno que funcione tal vez con pasto y nada nos va a agradar. Siempre queremos, acabas de comprar el celular, no sé si te ha pasado. Sales con el celular y sales y los estás desempacando en la casa y estás mirándole todo. Cuando en el mismo celular te sale algo, ay, salió este y yo con este. Nos pasa, somos así. Son propósitos generales que nunca van a satisfacer algo que hay en nosotros. Y es el que fuimos puestos en esta tierra para cumplir un propósito no nuestro, sino un propósito en Dios. Entonces, este hombre Juan no tiene una palabra profética desde Malaquías o Isaías, sino que está en el corazón de Dios desde antes de nacer. Lo mismo que usted y lo mismo que yo. No vinimos a esta tierra porque papá y mamá se pegaron una aterrizadita por allá y se escacharon. Ay, gracias Señor porque soy el fruto de un descache. No. Ni piense así de sus padres, límpiales esas mentes, Padre Santo. No, naciste porque Dios quiso que nacieras. Dentro de ese propósito específico o propósito de Dios, encontramos varias cosas. Que la vida es un milagro. El nacimiento de Juan es un milagro, ¿sabía usted? El nacimiento de Juan es un milagro. Miremos en Lucas 1:13, por favor, un momentico. Lucas 1:13. Juan es hijo de un par de ancianos. Su padre Zacarías y su madre Elizabeth. Servían al Señor, son ancianos, y la Biblia me dice que Elizabeth era una mujer estéril, no podía tener hijos. Pero el Señor ahora le está hablando en el versículo 13 y dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vamos por partes. No solamente estaba en el propósito de Dios que naciere allí, sino que escogió, ¿quién es el Señor? Escogió sus padres. Dijo, Juan va a nacer de la unión de Elizabeth y de Zacarías. ¿Alguna vez usted ha renegado con sus padres? Espero que no. Pero Dios no se equivocó dándole los padres que le dio. Pero sí, es que ¿cómo va a comparar a Zacarías con la joya de papá que me tocó a mí? No. El Señor no se equivoca. Le dio los padres que eran.
¿Por qué permitió que eso fueran sus padres? No lo sé, pero la Biblia dice que debes honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que todo te salga bien y para que tengas larga vida. Son tus padres. Te puso en el lugar que era, y si te crees que no, además tiene un nombre para ti. El asunto es que ahora esto del nombre se ha vuelto un relajo, porque hacemos lo que hace la gente que no conoce al Señor. Entonces está la mujer embarazada esperando su criatura y ya están viendo la telenovela de moda y ya están pensando en colocarle el nombre de la telenovela. Ay, si es una niña le vamos a colocar así como, ay, esa bonita que está ahí, qué sé yo, Luciana, le vamos a colocar Luciana. Y empiezan todas las chinas que nacen se llaman Lucianas. No sabemos qué quiere decir, pero le colocamos ¿qué? Porque está de moda el nombre. Sin importar lo que significa, sin importar que el nombre tiene una trascendencia tremenda. ¿Cómo se llama? Se va a llamar José Antonio, porque es, ay, qué tan querido. Miren eso, se le salen esos pelos de la camisa a ese hombre. Vamos a colocarle así José Antonio, porque ay, quizás se parezca, se inspiran en cosas del mundo, en cosas que no tienen razón. Pero mire que el Señor le tiene nombre al profeta. ¿Cómo se va a llamar? Juan. De hecho, que tiene que leer toda la historia. Entonces, Zacarías quiere argumentar porque nosotros los hombres somos buenos para llevarle la contraria al Señor. Zacarías quiere entrar en discusión con el ángel y el ángel lo deja mudo. Dice, mejor que se quede callado. Así como cuando uno le provoca, que se callado más bien. El ángel lo deja mudo hasta que nazca Juan. Y cuando nace Juan, ya Zacarías ha tomado realmente conciencia de que es un acto divino, supremo de Dios. Y le pregunta, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y dice que alcanzó una tablilla y escribió Juan. Pero viejo, en la familia nadie se llama Juan. ¿Por qué le vas a colocar Juan? Porque es divino. Muchas personas viven atadas a nombres que no son de bendición. Por eso. Porque pusimos nombres ¿a qué? A la loca, sin pensar, sin orar. Y eso hicieron nuestros padres tal vez, pero nosotros no podemos tampoco, ahora que somos hijos de Dios, cometer el mismo error. Antes de nacer un hijo, cuando está allí, orar, ¿cómo se va a llamar mi hijo, Señor? Cuando usted le coloca el nombre a su hijo, ¿lo está bendiciendo o lo está maldiciendo? ¿Sabía usted? Hay nombres que son terriblemente malos y traen una trascendencia espiritual terrible. Están atados. Ahora ya no podemos ir a la registraduría y cambiarle el nombre. Ahora tenemos es que poner las manos sobre ellos y orar para que tengan nombres ¿de qué? De bendición. Padre, porque el Señor es experto en cambiar nombres. El Señor es experto en cambiar nombres, ¿no? En el Antiguo Testamento, recuerda, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Ya no te llamarás Sarai, sino Sara. ¿Sí? Jacob, Israel. ¿Sí? Nuevo Testamento. No te llamarás Simón, Pedro. No Saulo, sino Pablo. ¿Ves? El Señor sabe, el nombre es importante. Entonces, cuando uno tiene un propósito específico de Dios, tiene ya los padres, tiene el hogar. Ay, pero es que en el hogar que me fue a poner a mí, no se preocupe. Si hay un propósito específico de Dios, no importa. Así haya nacido en un basurero, así sea recogido de la familia, hermano. Dios lo levanta y lo coloca en un lugar de dignidad. Lo coloca en un lugar de especial, porque naciste con un propósito. El asunto es que tienes que romper los esquemas de los propósitos generales para entrar a buscar el propósito específico para el cual Dios te colocó. Entonces encontrarás algo, que cuando te mueves en un propósito específico, eres feliz. Ay, pero hermano, ¿y usted no tiene carro? No, pero soy feliz, viejo. ¿Entendemos la diferencia? Oiga, pero usted no le veo toda la vida pagando arriendo, pero soy feliz, viejo. Usted tiene casa y está pensando que el impuesto, está pensando que el arrendo y que no le pagan, yo soy feliz. Porque está viendo las cosas de una manera diferente, desde la perspectiva de Dios. Está viendo las cosas desde las formas que deben verse, desde las formas de Dios. Usted no está caminando en el propósito que caminan todas las personas, sino que está, como dice el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Entonces, ahora empieza a tener metas, empieza a tener proyectos, pero son los proyectos de Dios. Y ahora todo le sonríe. Si para conseguir esa casa usted tiene que matarse, tiene que durar 15 años pagándola, 20, hay deudas que son eternas, ¿no? Que no, ya llevo 15 años pagando el apartamento y gloria a Dios tengo mi apartamento. Ay, yo digo, le ha salido más barato pagar arriendo, pero bueno. Y ahí va, y están ahí en eso. ¿Por qué? Porque no hay eso. Pero cuando entras en la voluntad de Dios, cuando entras en el propósito de Dios, resulta que las cosas empiezan ¿a qué? A darse. Porque Él dijo, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y mi apartamento, ahí está, tómelo. ¿Y cuánto voy a pagar? No se preocupe, yo soy experto en hacer milagros, dice el Señor, porque estás caminando en propósitos específicos de Dios. Esa es la diferencia. Cuando vives en los tuyos, vives enluchado. Cuando vives en los tuyos, vives preocupado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué esto? ¿Y ahora qué esto? Cuando vives en el propósito de Dios, simplemente te sueltas en las manos de Dios y Dios lo hace. Entonces, este hombre realmente es un milagro. Es un milagro de parte del Señor que se está ejecutando de una manera especial. A ver que me dio el mensaje. Porque vive en un propósito específico. El nacimiento de él, ya vimos, es un milagro. Estaba viendo el nacimiento, ¿no? Estaba en Lucas 13. Perdón. Ahora me fui para la otra Biblia. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Eso se llama propósito, ¿qué? Específico. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Otra cosa que no puedo dejar pasar por alto es que cuando tú no estás en el propósito específico de Dios, tienes realizaciones personales, pero vives frustrado, no eres alegre. Ay, sí, me contrataron en la empresa, ahora ya tengo el puesto, y se alegra porque tiene el puesto, y va en el puesto y al mes, 2 meses está, y qué jartera, porque no es lo tuyo, y te están pagando bien, te tienen reconocido, pero no te sientes en eso porque no es lo tuyo. Pero cuando es lo tuyo, cuando esto, así no te paguen, dices, wow, qué rico hacer esto. Alguien me decía ayer con respecto al ministerio, ayer no, antier, me decía con respecto al ministerio, me decía, ser pastor debe ser difícil. Y yo le dije, no es fácil, pero yo me gozo haciendo esto. Es lo mío, yo no me veo haciendo otra cosa, y he hecho muchas cosas. Yo les decía algún día, he sido de todo menos homosexual. No que sea homofóbico, pero sí, aquí está mi esposa que me conoce en parte. He hecho muchas cosas. Yo he lavado carros, fui ebanista, he sido vendedor, he sido zapatero, mejor dicho, he hecho de todo. Estuve viajando en bolivariano, trabajé. Bueno, usted no se imagina las cosas que yo he hecho en la vida. Pero cuando llego a esto, encuentro que esto es lo que le da sentido a mi vida. Y es desgastante. Físicamente es desgastante. Ayer yo no estaba cocinando hamburguesas, pero iba más cansado que el que las estaba cocinando. Pensando ahora cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer esto. Muchas cosas. Pero me agrada. O sea, es un cansancio que genera satisfacción. Cuando tú estás en lo tuyo, te cansas y no solamente te cansas, sino que quieres mandar todo a la porra y dices, no, yo no quiero más esto. Porque no estás viviendo en el propósito de Dios. Entonces aquí vemos el propósito general y el propósito específico y vemos que es un milagro del Señor. El nacimiento de Juan es un milagro del Señor, como lo es el milagro de usted. Yo algún día hacía una reflexión y le decía al Señor, una mañana de esas que se levanta uno como poético, ¿no? Y yo le decía al Señor, Padre, gracias por la vida que me has dado. Yo no sé si esto lo comenté hace 8 días, tal vez sí. Yo le decía, Señor, no nací en un lugar de delincuentes. Nacimos con necesidades, con mucha necesidad. Yo ayer le comentaba a mi esposa, a las personas que iban conmigo en el carro, mi niñez fue una niñez complicada. Mientras los otros podían ir a comprar una cometa, yo tenía que arrancarle la mitad de la hoja al cuaderno para hacer una cosita así, le doblaba las puntas y le ponía un hilo para poder elevar.
Mientras a los otros niños les regalaban pistolas y carros, a mí me tocaba hacerme mis carros y jugar en el andén con tapas. ¿Ves? Iban a mirar mis juguetes y encontraban era una bolsada así de bolas, y no porque las hubiera comprado, o me las ganaba jugando o me las robaba. Pero era feliz. Y hoy los chinos tienen celular, tienen tabla, tienen iPod, tienen de todo y no son felices. ¿Ah? Entonces uno bendice lo que Dios le ha dado, aprende a apreciar las cosas bonitas del existir, aprende a regocijarse comiéndose un pan, hermano. Ay, tocó pan con salchichón, tocó pan con salchichón, ay, pero salchichón que sea de perro, bueno, de pronto le sale de perra en el mejor de los casos, pero no, el género es lo de menos, pero hubo. Pero a veces se nos sube el estrato. Ay, no, criado toda la vida con changua y ahora viene a hacerle el escándalo. ¿Sí? ¿Nos pasa? No sabemos apreciar ni ser agradecidos con lo que Dios nos da. Dios nos guarde, ¿no? Hay que hacerle a todo en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor tenemos que sacar nuestra vida adelante. Entonces, nuestra vida es un milagro. El Señor escoge el lugar, el nombre, los padres, las condiciones sociales, todo. Juan se muere relativamente joven, porque él es contemporáneo con el Señor Jesús. ¿Recuerda que eran primos? Sí, eran primos, era una rosca ahí. Y dice, ay, es que las roscas en la iglesia, las roscas vienen desde el cielo. Eran primos, porque Elizabeth era prima de María, ellos eran primos hermanos. Entonces son contemporáneos. Y Juan el Bautista muere primero que el Señor Jesús, o sea, está muriendo un promedio de 31 a 32 años, muere Juan el Bautista. Y uno dice, ay, pero se murió joven. Y la mayoría de gente, ¿qué quisiera hacer? Morir de viejos, ¿no? ¿Para qué quiere usted vivir 100 años? ¿Para fregarle la vida al resto de los que están vivos o qué? ¿Para hacer una carga? ¿Para que se lo estén rifando cada 8 días a ver, ay, con quién se va a quedar mi papá, con quién se va a quedar mi mamá? No, a veces somos necios. Ay, sí, hermano, no. Tampoco es que le esté invitando a que se quite la vida, no. Ay, pastor, ¿cuál es el llamado al suicidio? No, yo lo guarde. Es para que cumpla en esta tierra lo que tiene que cumplir y ya se acabó. Juan el Bautista es profetizado para venir a anunciar el Mesías. Él es el que allana el camino, él es el que muestra el camino del Salvador que ha de venir, y lo hace específicamente y ya deja de existir. ¿Se murió frustrado porque se murió con 30 y pico de años? No, murió cumpliendo lo que Dios le había demandado. Cuando uno cumple propósito ya no le importa, hermano, ya se acabó. Miren Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Necesitan personas para servir las mesas. ¿A quiénes van a buscar? Hombres que sean de testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo, y escogen 7 varones, ¿no? Y ahí escogen a un muchacho que se llama Esteban. Y Esteban es un hombre que se mueve en milagros. Esteban está haciendo una cosa y otra cosa, y un día sale a predicar ese Esteban y se encuentra con un poco de judíos fanáticos, lo agarran y lo apedrean y lo matan. Ay, pero Esteban, con esos dones, con ese talento, con todo ese futuro promisorio, ay, ese hombre se apuntaba para grandes cosas y se murió. Señor, qué injusto eres. No, no es injusto, fue puesto en esta tierra para eso. Y ya, ¿me hago entender? Nosotros vivimos en esa tónica, agarrados a la vida, agarrados a todo, porque no hemos entendido que nuestro paso por aquí es solamente pasajero, que somos peregrinos, que estamos de paso en esta tierra, y que cuando se cumpla el propósito yo estoy listo. Yo le digo, Señor, ya cuando no sirva para esto, mándeme el pasaje, ya me voy. Se acabó. Pero vivimos aferrados a la vida, olvidándosenos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que lo que está allá es mucho más grande que lo que está aquí, hermano. Pablo dice, ay, tengo un dilema muy tremendo. No sé si vivir para predicar o morirme para encontrarme con el Señor. O sea, él anhela encontrarse con el Señor, pero sabe que tiene que cumplir su propósito, y cuando cumple su propósito le quitan la cabeza en Roma y el hombre se va con Dios. Eso es. Si usted aprende a ver la vida de esa manera, usted va a disfrutar sus días.
Usted va a disfrutar su existencia. No vive agarrado de las cosas, hermano. Ay, pero pastor, ¿qué tal que yo me muera? ¿Y quién acaba de pagar la casa? Todavía está atada una deuda, hermano. No se quiere ni morir para seguir pagando. Le encanta pagar. A usted le causa risa, pero es el pensamiento. ¿Qué va a hacer de mi hijo? No, pues le quedó grande al Señor que le dio la vida a su hijo, mantenerlo con vida. ¿Cuántos han quedado huérfanos de pequeños y no se han muerto? Y usted ya con ese jayanazo de 30 y pico años, ay, mi hijo se va a quedar solo. No. ¿Cuál es su confianza en Dios? ¿Cuál es su fe en Dios? No hemos confiado, no hemos creído. Ay, pero mi Dios es Dios de generaciones, vimos hace 8 días. Sí, pero tú no has creído en eso. ¿Tú crees que tienes que estar ahí molestándole la vida para que Él se realice? No, a veces tienes que soltarlo en las manos de Dios para que Él pueda encontrar también el propósito específico para el cual fue puesto en esta tierra. No podemos amarrar la vida de nuestros hijos. Yo quisiera mantenerlos así, tal, y usted está aquí, No, no es así, no funciona de esa manera. Ni diciéndoles, ni acabándolos a rejo. Yo lo intenté con los mayores y no pude. A no ser que usted tenga otra forma de tortura que yo no sepa. Sí, pero no. Lo mejor que puede uno hacer que es vivir bajo el gobierno de Dios, orar y poner esos hijos también ¿dónde? En la presencia de Dios. Eso es lo que hacemos cada mañana a las 5 de la mañana, lo que hacemos todos los días. Entonces, así es la vida de Lucas. De Juan. Él muere joven, pero cumple el propósito. Ya no había nada más que hacer. Es un hombre que rompe esquemas. Miremos el versículo 4 y 6 de Marcos 1. Es un hombre que rompe esquemas. Bautizaba a Juan en el desierto. ¿Dónde era que bautizaba a Juan? Mala cosa. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan es loco. Ya, ¿para qué yo hago yo la pregunta si yo sabía que era loco? Juan es loco. ¿Por qué loco, Carlos? Porque la gente en Jerusalén tiene un lugar que se llama el templo. ¿A dónde hay que adorar al Señor? Cualquiera sabía que por la mañana había culto a las 9 y por la tarde era la hora del sacrificio, era la hora de ir al templo. Pero se levanta Juan a montar una secta. Ahora sale a predicar al desierto. Viejo, no, desierto, hay un lugar. No, él sale al desierto. Y no solamente sale al desierto, sino que su mensaje es un mensaje diferente al que está predicando la clase sacerdotal. El mensaje de Juan es: arrepentido generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir del fuego venidero? Ese es el mensaje de Juan. ¿Cuántos quieren seguir a Juan? Ninguno. Pero aquí dice que toda la provincia de Judea salía, que todos salían a escuchar el mensaje de Juan, porque claro, el hombre viene montando una secta. Además, tiene la osadía de parar a la gente al lado del Jordán a confesar sus pecados. ¿Cómo era la confesión de pecados? Perdón, yo soy un ladrón. Uy, viejo, no diga eso. No, sí, soy un ladrón, me arrepiento. Y lo metían al río y salía. ¿Cuántos quieren confesar sus pecados hoy? Ninguno. Vaya, me falta predicar como Juan. Pero así lo hacían. Entonces, ellos confesaban, como le predicaba a judíos, ellos confesaban que siendo judíos estaban obrando peor que gentiles. Y decían: yo necesito acercarme nuevamente a Dios. Y con ese acto de entrar al río y salir, ese era el bautismo de arrepentimiento. O sea, este man tiene un mensaje raro, está predicando en el desierto, está haciendo cosas incorrectas. Y si a usted le parece raro, lea por favor el versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Bastante exótico el profeta, ¿no? Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas. Juan, vamos a comer hamburguesa, que hay hamburguesa misionera. No, no hay langostas. No, viejo, no hay langostas. Aquí no comemos insectos. Ay, pero
¿Y qué tiene Coca-Cola? No, tenemos miel silvestre para el profeta. Era extraño. Pero todos estos esquemas no los rompía por romperlos. Juan es el ejemplo de alguien que rompe esquemas cuando es guiado ¿por quién? Por Dios. Porque nosotros nos acostumbramos a entablar nuestra fe y todo dentro de ¿qué? Dentro de esquemas meramente religiosos que no dejan que Dios se mueva como tiene que moverse en medio de nosotros. ¿Y por qué coloca las sillas así? Porque siempre las hemos colocado así. Y el día que hagamos un culto y las coloquemos así, usted va a decir, ay, se ve raro, se ve bonito, ay, se siente extraño. Le va a parecer extraño. El solo cambiar la silla le va a parecer ¿qué? Extraño. Porque somos, discúlpeme, animales de costumbres. Y no admitimos que Dios quiera hacer cambios ni en el entorno y mucho menos en nuestras vidas. Sí, te amamos, Señor. Oh Dios, eres el Dios nuestro, eres el Dios de esto, pero no te metas conmigo que como estoy bien. Eso sí, métete la mano en el bolsillo para ver qué estoy necesitando. Eso sí, queremos que Dios se meta la mano en el bolsillo, queremos que supla, queremos que haga, pero que no entrometa su nariz en nuestros asuntos, porque eso es nuestra vida y nosotros somos muy expertos en echarla a perder. Juan rompe esquemas. Cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, puede romper esquemas, hermano. El problema es que si hoy me funciona una administración de liberación de esta manera y mañana vengo a hacerle así, mañana me puede funcionar, pasado mañana me puede funcionar y llega el día que no me funciona, Luz Marina, y me estoy moviendo en mi carne, me estoy moviendo en mis directrices y no funciona. Digo, Dios me dejaste, y Dios dice, no, estás haciendo lo que tú quieres hacer. Ahora no recibes mis instrucciones. Y las instrucciones del Señor no van a entrar siempre en la lógica. Las instrucciones del Señor son disparatadas, locas. Moisés levanta la mano, ¿para qué? Que se va a abrir el mar. Ay, no me venga con cuentos. Sí, pero se abrió. Sol detente en Gabaón, luna en ay, tan bobo que se va a detener el sol. No ve que hay una conmoción en el universo. Pero se pasó porque es Dios. Si quieres ser una persona que se mueva en el propósito de Dios, tienes que aprender a romper esquemas, a romper formas, pero no como lo hace el mundo, sino desde la perspectiva de Dios, guiado por Dios. ¿Y por qué te vistes así, Juan? Porque así se vestía Elías, así se vestía Elías. ¿Sí? Nosotros queremos ver el vestido, queremos ver una cosa, queremos ver otra, pero no queremos ver a Dios. Ay, pero pastor, ¿por qué aquí las mujeres cantan con pantalón? Porque yo prefiero que tengan pantalón y no estén sin pantalones. ¿Les gustó la explicación? A muchos les gustaría verla sin pantalón, pero no, Señor, esta es la casa del Señor. Ay, pastor, no me refería a eso, es que yo quisiera que pusieran falda. Usted quisiera eso. Y entramos en situaciones, entonces encontramos mujeres con falda, con mechas lisas, así, aleluya, y el corazón más negro. No. Debemos dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Ese es Juan el Bautista, un loco emprendedor en Dios. Está de moda la palabra emprendedor. Es alguien que hace las cosas de una manera diferente. ¿Quién es el hombre? Él es un hombre humilde. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a leer el 19. 1:19, ya voy acabando. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Qué fue lo que le preguntaron? Discúlpeme por favor por ser tan atrevido esta mañana. Y si yo le pregunto a usted quién es, ¿qué me responde? La fácil, ¿no? Yo soy Miguel. Eso no es respuesta. ¿Quién eres? Como persona, como individuo, ¿quién eres? ¿Te has preguntado eso? Muchas de las veces nosotros nos dedicamos a existir porque la vida es un regalo de Dios día tras día, pero no sabemos ni siquiera quiénes somos. Sí, tenemos un nombre, un documento de identidad, un domicilio y tal vez una ocupación, pero no sabemos quiénes somos. Y tampoco estamos muy interesados en saber quiénes somos.
Algún día le dejé la tarea al liderazgo de que preguntaran en su casa quién era. Entonces, pregúntele a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿quién es usted? Esa tarea es fea. Porque encontramos que no somos lo que nosotros decimos, sino lo que la gente dice que nosotros somos. Y no estamos dispuestos a aceptar eso. Es complicado, ¿no? Pero el Señor Jesús dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Él estaba dispuesto a escuchar lo que la gente decía de Él. Nosotros no, porque esa gente ahí que vive en solo chismes y solo cosas. No queremos realmente saber quiénes somos, no queremos. Y a Juan le está preguntando, ¿quién eres tú? Porque viejo, estás en tremendo mover, todo el mundo te sigue, ¿quién eres tú? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque ya la gente estaba diciendo que era ¿quién? No, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, ¿quién es usted, hermano? ¿Quién es usted? Nuestra identidad no se basa en lo que nosotros creemos. Nuestra identidad se basa en lo que somos en Dios. Cuando te sueltas en el propósito de Dios, no es que te andas haciendo propaganda. Yo soy esto, yo soy el profeta, yo soy... No. La gente empieza ¿a qué? A darte una identidad. La gente dice, wow, esa mujer es una mujer de Dios. Ese hombre es tremendo hombre de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, el concepto que yo tengo es un concepto que cae por tierra para empezar a generarse una identidad que viene directamente del cielo, porque la gente está viendo. Así como la identidad puede ser positiva, puede ser ¿cómo? ¿Quién es la señora? No, esa vieja, ni se meta con la señora que es más chismosa. ¿Sí o no? No le va a prestar plata a ese tipo porque ese tipo no le paga nunca. Eso es identidad. Y nuestra identidad debe estar basada en el propósito de Dios, en el concepto, no de las demás, no de mí mismo, sino de lo que yo estoy mostrando a las demás personas. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué fue lo que respondió? La palabra que había sido puesta sobre él. Lo que había hablado Malaquías, lo que había hablado Isaías. ¿Quién eres tú? Yo soy lo que Dios quiso que yo fuera. Eso es identidad. Eso realmente tiene mucho sentido. Cuando uno no solamente hace lo que Dios le ha mandado a hacer, sino que sabe que la gente le está reconociendo porque la palabra está sobre él. ¿Quién es Juan? ¿Mensajero? ¿Profeta? ¿O loco? Es mensajero porque Marcos dice, he ahí envío mi mensajero. Es profeta porque es el primer profeta que viene después de la época del silencio, anunciando el regreso del Mesías, la llegada del Mesías más bien. Y es loco porque no se ciñe a las normativas religiosas, sino sigue los parámetros de Dios. Entonces es mensajero, profeta y loco por obedecer las órdenes de Dios. Algunas preguntas para terminar. ¿Se siente usted satisfecho con la vida que lleva? Si se siente insatisfecho, ¿en qué cree que nace esa insatisfacción? ¿Ha pensado que de pronto podría cambiar absolutamente todo para hacer algo diferente? ¿Ha pensado en esa posibilidad? Pero le da miedo, porque ya tiene una estructura, porque ya tiene una funcionalidad, porque ya tiene algo así, todos los días es así, y eso te da miedo. Pero ahí es donde hay que entrar en el propósito. Ya le dije que yo hice muchas cosas en la vida. Muchas cosas. Yo no sé cómo fui a parar de jefe de ventas, o sí sé porque conozco mi historia,
pero nunca pensé más bien terminar haciendo eso. Cuando yo toda la vida, la mayoría de mi vida, yo aprendí a fabricar calzado cuando era un muchacho, casi un niño. Y a la edad de 22, 23 años ya era ebanista. Fabricaba muebles, y no muebles de los que se hacen ahora, sino muebles clásicos. Yo aprendí a trabajar la madera fina. Y un día salí a buscar trabajo. Y en el periódico, aquí hay gente que conoció lo que era buscar trabajo en el periódico, ya otros no saben, ahora es por internet. Pero uno tenía que comprar el tiempo, o sea, no tener empleo implicaba tener lo que valía el periódico para comprarlo todos los días. O sea, aparte que no, comprar el periódico y empezar a mirar la lista, a ver qué había, y decía, se necesitan vendedores. Me voy. Loco. Porque cuando Dios está marcando los pasos, eres loco. Me fui siendo ebanista y llegué. Sí, claro. Yo no sabía que a todo el que llegara a vender, todos le dicen que sí. A todos los aceptan. Sí, me aceptaron. Y venga la inducción por la mañana, y fui a la inducción por la mañana y salí a almorzar, a darle vuelticas a la Plaza Bolívar porque no tenía para el almuerzo. Y volví. Y cuando me dice, ay, mire que no vino la persona que va a la instrucción, ¿por qué no se encarga usted de la instrucción? Dije, pues muéstreme. Y resulté yo enseñándole a vender a los que habían llegado conmigo por la mañana, sin saber. Entré de vendedor, el sábado salía, hice mi primera venta, mi primera salida y mi primera venta. Yo vendía alarmas, eso era complicado vender una alarma. Vendí mi alarma. Lo cierto del caso es que al poco tiempo era jefe de ventas. ¡Jefe! Yo, ¡wow! O sea, ya no solamente ganaba por lo que yo vendía, sino ganaba por lo que los otros vendían, sin saber ventas. Yo no sé cuánto tiempo duré allá. Lo cierto del caso es que allá conocí al Señor. En ese lugar conocí al Señor. Ahora conozco al Señor, me entro al Señor, y ahora que estoy ya, y están promoviendo para abrir una oficina en Cúcuta, para ir a gerenciar una oficina en Cúcuta, viene el Señor y se atraviesa. Viene el Señor y me mete la quimba. Y me enamoro de Dios. Y entro a la iglesia por primera vez y siento que yo tengo que ser como el hombre que está en la tarima, que tengo que predicar así. Le digo, quebrantado en mis ojos, le digo, yo quiero lo que ese hombre tiene. Pero nunca jamás pensé ser lo que hoy soy, ni lo que Dios va a hacer conmigo mañana. Había un propósito específico. Y yo estaba moviéndome en cuanta cosa se me atravesaba, fracasando en todo. Hasta que Dios hace esto y empiezo, yo le comentaba esta semana con unas personas que hablé, como un loco, no soy casado, porque yo vivía con Marlene, pero no soy casado, no soy bautizado, no tengo absolutamente nada, y resulto siendo guerrero del pastor Eduardo Cañas. Y se acababan los servicios a la 1 de la tarde el día domingo, y yo subía al salón de guerra y con toda esa gente y y era amigo de todo el mundo, pero nadie decía, oiga hermano, ¿usted se bautizó? ¿Qué cuento es el suyo? No, Dios me había llevado ahí. Después llegué a otro, yo no sé por qué le cuento esto, pero como es chisme la gente se demora. Después ya de estar como 6 meses con el pastor Eduardo, un domingo me dio pereza ir a Manantial, pero no pereza de esto, sino, le dije, oiga, Marlene se congregaba en el barrio. Le dije, voy a ir a la iglesia donde usted se congrega. Y fui allá. Y ese día me dijo Dios que me quedara allá. Yo necesitaba ir a un encuentro. Sabe Dios que es así. Y hubo un encuentro de jóvenes y yo estaba en un mover del Espíritu tremendo, sin ser bautizado ni nada. El Señor me usaba sanando los enfermos, pasaban cosas. Y hubo un encuentro, y qué sorpresa cuando me dicen, no, hermano Miguel, ¿por qué no va y nos ayuda a ministrar a los jóvenes? Fui a un encuentro a ministrar. Y encontré que esto era lo mío, o sea, encontré la satisfacción. Al año de estar ahí, año y medio, para el 2000, todo el mundo era pastor. Nunca lo busqué, nunca. Es eso. ¿Ves? ¿Y qué pasó con mis años de ebanista? ¿Qué pasó con mi experiencia en ventas? ¿Qué pasó con todo lo que hice? ¿Qué pasó con todo eso? ¿A dónde quedó? ¿Sabe qué dijo Pablo?
que para él todo era basura, que todo lo tenía por basura con tal de cumplir el propósito para el cual Dios le había llamado. No le den miedo. Le cuento esto para desafiarlo en el Señor, para desafiarle en Dios, para que crea que usted puede soltar lo que sea y entrar en el propósito de Dios, y Dios le va a sostener, Dios va a hacer cosas grandes con usted. ¿Cuándo aspiraba yo a tener un carro cuando a veces no tenía ni para el pasaje para transportarme? ¿Cuándo pensaba yo las cosas que Dios me ha dado? Nunca. Pero entré en el propósito de Dios, y ahí es donde viene Mateo. Entras en el reino del Señor y Él te concede todo. Pero si tú quieres seguir buscando todo y vivir apartado de Dios, es tu asunto. Por eso te digo, atrévete hoy en el Señor a hacer lo que tienes que hacer en Él. Y siente la alegría de vivir, la alegría de saber que si te mueres mañana te mueres jugado de la risa, porque hiciste lo que Dios quería que hicieras. Incline su cabeza, por favor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo, Dios, por cada uno de tus siervos, tus hijos, tus hijas. Te bendigo, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, Señor. Doy gracias, Rey del cielo, Señor, porque eres extremadamente bueno, grande y maravilloso. Aquí estamos, Señor, una vez más rindiéndonos. Por favor, rinda su vida. Rinda su vida. Dígale, Señor, hoy no quiero poner ningún tipo de restricción, ningún tipo de excusa, sino simplemente soltarme en tus manos, Señor. Simplemente poner mi vida a tu disposición para que hagas con ella como tú quieras hacer. Por favor. Dile, Señor, hoy pongo delante de ti mis buenas intenciones, mis buenos propósitos, mis buenos proyectos. Todo lo abandono en tus manos, Señor. Mis sueños, mis anhelos, las cosas por las cuales, Señor, he gastado los mejores días de mi vida. Y sé que tienes algo para mí, y yo quiero ese algo. Quiero vivir en ese algo, quiero sentirme, Señor, en ese algo, quiero moverme en ello, en el nombre de Jesús. Engrandécete, Dios, en nuestras vidas. Engrandécete, Señor, en nuestros corazones de una manera especial, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No quiero absolutamente nada más, sino lo que tú quieres que yo sea, Dios. Y cumple tu propósito en mí, en el nombre de Jesús. Por favor, Rey. Por favor, Dios. Háblale a mi hermano, a mi hermana con respecto al proyecto de vida que has trazado para ellos, Señor. Y engrandécete en ellos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendigo a todas las personas que nos están viendo allí. Doy gracias por su respaldo económico a la obra. Seguimos allí con NECI, con Da Vivienda, con Bancolombia, para las personas que no asisten al templo. Entonces usted puede allí colocar su semilla y Dios sabrá respaldar su generosidad. Gracias por todo lo que nos respaldan, por sus oraciones, por todo. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana madrugando con Dios. Los espero, por favor. Pórtense juiciosos, Cristo les quiere mucho y viene pronto. Dios les bendiga. Con los que